Bienvenidos al programa Una vida por la libertad, un ciclo de entrevistas sobre las figuras más importantes del pensamiento de la sociedad libre. Soy Rafael Rincón Urdaneta Serpa, investigador de la Fundación para el Progreso. Hoy vamos a tener probablemente a una de las figuras más importantes del pensamiento del siglo XX, Friedrich von Hayek. Tenemos con nosotros al decano de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez, el profesor Leonidas Montes. Muchas gracias, Leonidas, por acompañarnos hoy en esta entrevista. Bien, voy muy brevemente a leer el currículum de Leonidas Montes, quien es doctor en Economía del King's College de la Universidad de Cambridge. También es ingeniero civil industrial, licenciado en Filosofía y magíster en Ciencia Política de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Sus áreas de investigación giran en torno al pensamiento de Adam Smith y el contexto intelectual del siglo XVIII, con un especial énfasis en la Ilustración escocesa. Es, además, entre otras cosas, miembro del Consejo Directivo y del Comité Ejecutivo del Centro de Estudios Públicos, del Comité de Buenas Prácticas de la Bolsa de Comercio de Santiago, del directorio del International Adam Smith Society y es columnista regular de La Tercera y de La Segunda, dos diarios chilenos. Fue presidente del directorio de Televisión Nacional de Chile entre los años 2010 y 2012. Es miembro de la sociedad, miembro del Executive Committee de la History of Economic Society. Actualmente es decano de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez. Bien, antes de comenzar con la conversación de hoy, vamos a tener primero una pequeña introducción biográfica a la vida de Friedrich August von Hayek. Hayek nació en Viena, en el entonces Imperio Austrohúngaro, en el año de 1899. Fue economista y filósofo social de la escuela austríaca. Sus obras, abundantes, fueron consecutivos aportes a la idea de la libertad. Algunas de ellas son La teoría monetaria y el ciclo económico, publicada en el año de 1929, Planificación económica colectivista, de 1936, Camino de servidumbre, obra fundamental que trataremos hoy, aparecida en 1944, Individualismo y orden económico, de 1948, La contrarrevolución de la ciencia, estudio sobre el abuso de la razón, de 1952, La constitución de la libertad o los fundamentos de la libertad, de 1960, Nuevos estudios en filosofía, política, economía e historia de las ideas, publicada en 1938, y una de sus más importantes obras, y una de las más recientes, La fatal arrogancia de los errores del socialismo, que apareció en el año de 1988. Hayek ya rozaba los 90 años cuando escribió esta obra y poco tiempo después murió. Hayek, además de eso, fue académico activo, estuvo en la London School of Economics, así como en la Universidad de Chicago. Fue reconocido en numerosas ocasiones, pero en 1974 una de las cosas que lo hace destacar es que gana el Premio Nobel de Economía. Finalmente, con más de 90 años, falleció en Freiburg, en Weißhaus, Alemania, 1992. Bien, la primera pregunta que quisiera hacerle hoy a nuestro invitado: ¿cómo conoce Leonidas Montes la obra de Hayek? ¿Cuál es el primer contacto que tiene con la producción intelectual de Friedrich von Hayek? Y ya Hayek a través de Adam Smith, curiosamente, no curiosamente, pero ahora unos 20 años estaba trabajando en el tema del interés propio y el beneficio público, y empecé a estudiar un poco lo que significa la mano invisible y las docenas de interpretaciones que hay acerca de la mano invisible, y me pareció particularmente atractiva la lectura que hacía Hayek de la mano invisible de Adam Smith. Y ahí poco a poco empecé a leer algunos textos de Hayek y me fui involucrando cada vez más con un autor que me pareció muy fascinante y un, digamos, verdadero heredero de esa tradición de la Ilustración escocesa. Y una cosa, vamos a tratar de empezar a hablar un poco sobre la vida de Hayek, su aporte, su legado, pero primero quisiera que comenzáramos precisamente con sus primeros años, ¿no? Hayek nace en el Imperio Austrohúngaro en una época, digamos, que en algún momento empezó a tener ciertas convulsiones en Europa, ¿no? ¿Cómo es ese ambiente en el que nace Hayek? ¿Cómo es ese entorno, el entorno social, político, económico de sus primeros años de infancia? Y también cómo es el contexto internacional, porque recordemos que poco tiempo después, un par de décadas después apenas, o casi un par de décadas de que nació Hayek, estalla la Primera Guerra Mundial. Cuéntanos entonces cómo es eso, cómo son esos tiempos. Bueno, Hayek nace en una familia bastante tradicional vienesa. Viena en ese entonces era un lugar intelectualmente muy desafiante. Estaba el Círculo de Viena, estaba todo el auge del positivismo, Freud, etc. Y la familia de Hayek particularmente estaba muy vinculada a la academia, tradicionalmente. O sea, no, si uno piensa, la mamá de Hayek era prima segundo grado de Wittgenstein. Entonces había una relación incluso con Wittgenstein que era muy notable. Y Hayek tuvo una juventud y una niñez bastante normal para la época. Como te digo, era una familia, yo diría, de clase alta, pero muy desafiante en términos intelectuales. Ahora, en ese entonces,
lo que deja de suceder después de la gran crisis, el mundo era bastante abierto en términos económicos. La liberalización de los mercados que se promovió durante el siglo XIX por Inglaterra, por Gran Bretaña, en el fondo estaba muy activa. Era una época económicamente próspera, por así decirlo. Hasta que llega la Primera Guerra Mundial y después, obviamente, la Gran Depresión de fines del 28, 29, 30. Perfecto. Y ya entrando un poco más en detalle, porque aquí nos acaba de mencionar un dato curioso, que la madre de Hayek era prima de Wittgenstein, ¿no? ¿Cómo era el entorno familiar de Hayek? Si ya no el entorno más grande, sino el entorno familiar. Incluso hay un par de cosas interesantes, por ejemplo, como que su padre se dedicaba a la botánica, o en algún momento se llegó a dedicar a la botánica. ¿Cómo es el entorno familiar de Hayek? Yo creo que el entorno familiar era intelectualmente muy atractivo y era un caldo de cultivo para ver una serie de inquietudes que Hayek fue desarrollando. Si uno algo puede decir acerca de Hayek es que tuvo una mirada multidisciplinaria a una serie de disciplinas. El mismo hecho que tú mencionas del padre de Hayek. Bueno, ya en esa época de joven, en Viena, Hayek tenía una gran atracción por los temas de la evolución, por Darwin, por lo que sucedía en términos evolutivo, etcétera. Y es por eso que bastante tiempo después publica este libro tan importante que es The Sensory Order, que lo publica en el año 52 y que básicamente obedece una inquietud de su juventud que fue desarrollando con el tiempo y que ya cuando él estuvo en Chicago ahí pudo darle pie suelto a esa área que tenía un poco descuidada. ¿Te fijas? Entonces fue un ambiente, yo diría, desde el punto de vista intelectual, muy próspero y muy propicio para lo que iba a ser la vida intelectual de Hayek. Lo interesante es que era un ambiente rico y próspero al interior de su familia y también en el entorno cosmopolita, claro, de Viena, una capital musical, una capital artística, en fin. Intelectual. ¿No? Intelectual, exactamente. ¿No? Y la juventud de Hayek, ¿no? Hay varios episodios interesantes que quisiéramos tocar, entre esos la guerra, después a la militancia política de Hayek en algún momento. ¿Cómo es la juventud de Hayek? ¿Cómo es en términos, digamos, además de formación escolar, pero además un poco de lo que cualquier joven hace en esa época? Bueno, tuvo una formación bastante rigurosa, fue al gimnasio, lo que era propio de esa época, pero yo diría que el evento más importante es cuando a Hayek le tocó participar en la Primera Guerra Mundial. Estuvo más de un año en el frente, de hecho ganó una medalla al valor y esto lo impactó profundamente. A su regreso a Viena, él comenzó a estudiar Derecho y siempre para él fue un hito muy importante el haber participado en la Primera Guerra. De hecho, después en Londres, cuando estuvo en Londres, también participó en la Segunda, cuando tuvieron que moverse de Londres, ¿no es cierto? Y él apoyó a la Fuerza Aérea de otra forma, no en el frente, claro, pero también participó. ¿Te fijas? Y su formación fue muy rigurosa, te diría yo. Hayek, no solo en su familia, sino también en la formación académica, escolar, el gimnasio, que era en esa época, era bastante rigurosa. ¿Y qué es lo que hace después cuando vuelve? Cuando termina la Primera Guerra, perdón, él entra a estudiar a la Universidad de Viena y lo curioso es que hace 2 doctorados. Primero entra el doctorado en Derecho y después hace el doctorado en Ciencia Política. Y la verdad es que en esa época no había en Viena algo que se podría llamar como economía propiamente tal. No existía esta idea de la economía política, pero la economía política básicamente dependía o bien del derecho, de la jurisprudencia o de la ciencia política. Entonces su llegada a la economía fue a través de estos 2 doctorados que hizo y más que nada de la influencia de los profesores y de las discusiones que había en esa época en Viena. Él fue alumno bueno, estaba toda la tradición de Menger, de Karl Menger, que era la famosa disputa por el método entre Menger y, ¿no es cierto?, y la escuela histórica alemana, que eso estaba muy vigente incluso en la época de Hayek. Él fue alumno de Wieser, de Friedrich von Wieser, y von Babeck también era una figura muy importante en la escuela austríaca, pero la influencia más determinante probablemente es la que tuvo von Mises en esa época. Perfecto. Y justamente eso le iba a preguntar, porque Hayek fue economista, pero incluso se sentía que era algo más de economista y se sentía orgulloso de eso además, ¿no? Entonces es interesante haber apuntado eso de que Hayek llega a la economía entonces por la ciencia política. Bueno, él tiene una frase muy bonita, dice: un economista que es solo un economista, no un buen economista. No es un buen economista, exactamente, sí, justamente. Bien, y ese es uno de los temas muy interesantes, porque ahí viene todo, o sea, el hecho de que Hayek, ¿no es cierto?, vaya a Chicago y no entre a la Facultad de Economía, te fijas, esté en el Committee of Social Thought, es representativo de una disputa que había entre la forma que tenía Hayek de ver la economía y cómo
la escuela de Chicago veía la economía. Había una disputa metodológica muy importante. Claro, por Así eso que en la algún discutimos momento, claro, interesante. en algún momento también decía, yo estoy de acuerdo con Friedman en casi todo, Exacto. menos en quizás su forma de aproximarse Claro. a, Era una a las afinidad más cosas, bien claro. política que metodológica ¿Qué desde el metodológica? punto de vista de la economía. Justamente. Hayek era muy crítico de los modelos económicos, era muy crítico, si tú te acuerdas, Friedman, la base de toda la economía positiva es la capacidad predictiva de la economía, que es la que de alguna manera valida los modelos, y Hayek era absolutamente contrario a eso. Hayek no creía en la capacidad predictiva de la economía, Es él decir, no creía que la economía era una ciencia, de hecho. no era un hombre de pensamiento tan rígido en ese sentido. Es decir, No, yo te diría que tenía toda esta influencia de la filosofía política y yo te diría particularmente la influencia que tuvo la Ilustración escocesa en el pensamiento de Hayek fue muy importante para la forma que él tuvo para ver los fenómenos económicos como fenómenos sociales. Yo diría que esa es la gran diferencia de esa época, de los años 40 sobre todo, donde la teoría del equilibrio general, etcétera, era esta idea de construir grandes modelos matemáticos, y Hayek era bastante reacio a eso. Hayek siguió creyendo siempre que la economía era una ciencia social, pero que ni siquiera era ciencia. claro. ¿Eh? Y de hecho, en ese entonces, en los años 40, 50, 60 y hasta el día de hoy, toda la idea es que la economía de alguna manera tenía que ser una ciencia. Exacto. Esa yo diría que la principal diferencia que había entre lo que es la mirada de la economía de Hayek y la mirada de la economía positivista que tenía Friedman y la escuela de Tenía Chicago. influencia, claro. Hay un episodio que no se produce solamente en Hayek, sino que se produce en varios jóvenes de esa época, ¿no? Y el hecho de haber militado en las filas del socialismo, ¿no? Uno puede contar a Karl Popper, por ejemplo, que en algún momento estuvo hasta que vio las cosas que se pusieron un poco negras y salió, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con Hayek, no? Porque Hayek también tiene un paso por las ideas socialistas. ¿Cómo impacta esto en su vida? ¿Qué tan entusiasta fue, si es que lo fue? Yo creo que, a ver, si tú miras la obra de Hayek, el pensamiento de Hayek es una evolución bastante curiosa y está desde la perspectiva de la filosofía política, te diría yo. La filosofía política es lo que está detrás de toda esta evolución y en ese sentido, bueno, claro, puede que en esa época, ¿no es cierto?, los fabianos en el London School of Economics tenían una gran influencia, pero yo te El diría socialismo que fabiano. el socialismo fabiano, etc. Ahora, von Mises tenía una postura muy clara. Von Mises era, ¿no es cierto?, era un libertario duro en esa época, sin duda. Pero Hayek tuvo una transición bastante, yo diría, no me atrevería a decir, puede haber tenido algunos momentos, nunca tampoco fue lo que se llamaría hoy día un neoliberal o un capitalista, ¿cómo le dicen estos terroristas capitalistas? No sé. Claro. No es tan así. Tuvo una evolución desde la perspectiva de la filosofía política que fue derivando desde el punto de vista intelectual, en una concepción de lo que es la mejor sociedad que fue evolucionando a la luz de todo este, digamos, de todo este recorrido que él hizo de la historia intelectual de la filosofía política. Yo creo que eso fue muy importante en Hayek. Sí, una evolución gradual, sólida, Sólido, que se va... sí. ya. Pero lenta y gradual. Ahora, claro, en los años 30 él estaba mucho más dedicado a temas de teoría económica, por así decirlo, pero nunca descuidó toda su pasión por lo que era la ciencia política. La ciencia política entendida no como ciencia política, sino como filosofía política. Y Hayek empieza a escribir muy joven, además, ¿no? Muy joven. Muy joven, porque ya hay obras que aparecen en el año 1929, es decir, Claro. que tenía Hayek una treintena de años, probablemente. Claro. ¿No? Ya, perfecto. O sea, él trabajó en Viena un tiempo, después se fue unos meses, como 15 meses a Estados Unidos como Research Fellow, después volvió, después fue invitado, esto fue lo más importante, después por Lionel Robbins a dar una serie de lectures a London School of Economics, y ahí es donde el impacto que causaron estas lectures, que fueron la fuente de su Prices and Production, que un libro que se publicó creo que el año 32, ahí le ofrecieron una tenure, que era la Tuck Lecture, y se quedó en el LSI todo ese tiempo, que fue fundamental para Hayek, para su carrera académica también. Perfecto. Sobre las influencias en Hayek, porque ya más o menos estuvimos mencionando algunas y nos queda claro que Mises es determinante en este punto, ¿no? Pero profundicemos en ese espacio, porque ¿qué es exactamente lo que determina de Mises en el pensamiento de Hayek? Es decir, ¿qué es lo que...? Porque también resigue la historia de que Mises es fundamental en la vida de Hayek y el impacto que produce su pensamiento en él mismo, en su producción intelectual, después es fundamental, ¿no? Profundicemos entonces un poco en ese punto. Bueno, él participaba de este famoso seminario que tenía Mises, que era un seminario muy exclusivo en que estaba McLuhan, otro economista, y era un grupo que se reunía a hablar de economía política en general. Y von Mises en esa época era una eminencia en Viena, era un
hombre muy, muy respetado, con un carácter muy difícil. Mises él tenía las ideas muy claras y no siempre tenía las mejores formas para transmitirlas, aparentemente. Entonces Hayek fue muy influenciado por von Mises, sobre todo en su visión de lo que era el socialismo. Hayek, o sea, von Mises tenía muy claro lo que iba a ser el gran error del socialismo. Y yo creo que esa influencia fue determinante en lo que serían las obras futuras de Hayek. Hay una serie de anécdotas muy entretenidas, vamos a hablar probablemente de la Mont Pelerin más adelante, pero en la primera reunión, que fue el año 1947, hay una anécdota que estaban todos reunidos y que está, bueno, obviamente Stigler, Friedman, Hayek y todos los que participaron de la primera Mont Pelerin. Y en un minuto, esto un testimonio que me han contado gente que aparentemente estuvo ahí, o que lo conocieron por terceras personas, que empezaron a hablar de Social Security, y von Mises se aburrió y golpeó la mesa y dijo, "You're all a bunch of socialists", y se fue y los dejó todos. Él tenía un carácter muy... Es famosa esa anécdota, además. Porque él era un libertario... de pura cepa, como dicen, pura digamos, cepa, bien... Claro, muy... Perfecto. De una línea. Sí. Y una cosa, ¿no? Este paso de Hayek por el socialismo, ¿es Mises el que influye definitivamente en que se aparte? Si es que alguna vez estuvo ligado a estas ideas, ¿es decisivo Mises en ese episodio? En su transformación gradual de pensamiento. Yo te diría que más que Mises tuvo una gran influencia, sin duda, pero yo vuelvo a la idea que te mencioné antes. Yo creo que fue la Ilustración escocesa. Y cuando él empezó a conocer a todos estos pensadores y a estudiarlos, desde Mandeville, o sea, John Locke, Mandeville, eso no es la Ilustración escocesa, obviamente, pero desde John Locke, Mandeville, y después toda la Ilustración escocesa con Adam Ferguson, Adam Smith, David Hume, yo creo que ese capítulo de la historia, la Ilustración escocesa, fue fundamental para el desarrollo del pensamiento de Hayek. Por eso yo te mencionaba al principio que la interpretación y la lectura que hace Hayek de la mano invisible de Adam Smith es la correcta, y es la que ellos realmente pensaron. ¿Te fijas? Y en ese sentido Hayek se nutrió mucho de ese periodo de la historia que es la Ilustración escocesa. Entonces no es baladí, por ejemplo, que él distinga entre dos tipos de liberalismo. Él habla del liberalismo clásico, británico o evolucionario, que es la Ilustración escocesa, contra el liberalismo continental, Francia, racional o constructivista. Son dos tipos de liberalismo. Y en estos dos tipos de liberalismo, ¿qué es lo que pesa? ¿Cuánta preeminencia le das tú a la razón? Hayek no creía en la razón con mayúscula, por así decirlo. La tradición liberal continental que él llamaba le daba un gran peso a la razón. Hayek creía mucho más en las consecuencias no intencionadas, que no había diseños que podían determinar ciertas cosas. Por eso hay una frase famosa que usa Hayek siempre, que es de Ferguson, que es un intelectual de la Ilustración escocesa que hoy día un poco olvidado, pero Ferguson decía esta idea: human action but not human design. Claro. Que todos los fenómenos sociales, las instituciones, son frutos de la acción humana, pero no necesariamente del diseño de las personas. Y por eso el rol del mercado, el rol del sistema de precios, el rol de la competencia en todo el pensamiento de Hayek y en la filosofía política. Ya vamos a hablar del socialismo. Me acaba de recordar que escuché una entrevista suya hace un tiempo atrás y donde hablaba sobre Smith y habían 50 y tantas interpretaciones de la mano invisible. Por lo menos. Si no me equivoco. Por lo menos. Había una obra sobre eso, sí. una cantidad enorme, ¿no? Bien, en algún momento en la London School of Economics y en Chicago había un señor delgado, alto, con fuerte acento austríaco, ¿no? ¿Cómo es ese paso? ¿Cómo es la experiencia de Hayek en estas dos instituciones tan prestigiosas hoy? Bueno, en el London School of Economics Hayek tuvo una tremenda influencia y él siempre se sintió, desde que llegó invitado por Lionel Robbins a London School of Economics, se sintió británico. Y si tú ves su obra, él siempre se sintió parte de Gran Bretaña, en cierto sentido, siendo originalmente, naturalmente nacido en Viena. Fue su lugar su lugar intelectual. En los años 30, él ya tenía claras varias cosas. Hay una serie de escritos que no son muy conocidos de él. Por ejemplo, el año 33 creo que escribió uno que se llama The Trend of Economic Thinking, que él está ya mencionando lo que va, está de alguna manera latente lo que va a ser toda su gran teoría de la información, que va a estar después en The Use of Knowledge in Society, que es del año 45. Ahora, ¿qué es lo interesante de su paso, aparte de la cantidad de gente que formó? Mucha gente se formó con Hayek. No olvidemos que Hayek llevó a Karl Popper también al London School of Economics. Pero uno de los capítulos más interesantes, diría yo, que fueron las controversias bastante ácidas a rato que tuvo con
con Keynes, por ejemplo, con Piero Sraffa, cuando Keynes publica su Treatise on Money, porque todavía hay una clara diferencia con la escuela austríaca, ¿ya? Y comienzan una serie de debates que son muy interesantes, muy acalorados a rato. También tiene controversias con Lange, que en esa época era un economista muy importante, con Frank Knight en Estados Unidos. O sea, una época de bastante debate intelectual. Ahora, lo bonito de lo que le tocó vivir a Hayek en Inglaterra, y por eso yo creo que él era tan respetuoso de ese liberalismo clásico o liberalismo propio de la Ilustración escocesa, casi inglés, es que, y este es un capítulo que no es muy conocido, pero cuando durante la Segunda Guerra de London School of Economics se tuvo que evacuar, quien invitó a Cambridge a Hayek fue el propio Keynes. Keynes lo invitó y le dijo, lo acogió en Cambridge, siendo que eran los dos intelectualmente contrincantes. ¿Ya? Pero se sentían un respeto mutuo. ¿Por qué? Y esto es lo interesante. Porque tanto Hayek como Keynes eran economistas, pero no eran solo economistas. Claro. Y los dos eran intelectualmente tipos muy diversos y muy multidisciplinarios. Un detalle, Keynes era un fanático de las primeras ediciones, de los manuscritos antiguos, y se dedicaba a coleccionar primeras ediciones de Newton, compró una cantidad de manuscritos de Newton en esa época que hoy día valen una fortuna, y tenía toda una colección de libros antiguos y de manuscritos muy importantes que la cedió a la biblioteca de Cambridge. Él descubrió el abstract de David Hume, lo descubrió con Piero Sraffa, unos papeles escritos que ahora está publicado. Y Hayek también tenía esa inquietud. Hayek también descubre una carta, por ejemplo, de Mandeville, que él descubre que es de Mandeville. Entonces eran tipos intelectualmente muy amplios, intelectualmente. Yo creo que por eso Hayek y Keynes se sentían como en un mismo nivel intelectual. Y Keynes respetaba mucho Sí, que a Hayek. Había un respeto mutuo, digamos, evidente, ¿no? Entre estos Muy dos. evidente. Es decir, eran dos pesos pesados que discutían, que no se entendían quizás para nada, pero se sentían un respeto. Absolutamente. Perfecto. Sí. ¿Fue esa la controversia más importante de Hayek? Si uno tuviera que elegir y decir, pero ¿cuáles fueron las discusiones más importantes que tuvo Hayek y los contrincantes? ¿Fue definitivamente Keynes el más? Es posible, ¿eh? Es posible que haya sido la más... Bueno, fue el único en todo caso. No, tuvo muchas controversias, incluso con la escuela de Chicago tuvo controversias. Claro. Sí, lo que sí tenía Hayek, que estaba muy seguro de su idea y las defendía con mucha rigurosidad. Tuvo un altercado también con Paul Samuelson, que interpretaba mal su libro en la introducción en economía. Siempre estuvo defendiendo su posición. ¿Cómo sintió Hayek, si es que en algún momento lo expresó, cómo sintió Hayek la influencia de Keynes en la posguerra? ¿Cómo la sintió? Mira, cuando a la publicación, si a Hayek le tocó ser un llanero solitario durante mucho tiempo, si uno lo piensa en términos intelectuales. Cuando en 1936 se publica la teoría general de Keynes, esto fue un impacto tremendo. En Estados Unidos esto fue recibido, era el estándar mainstream intelectual de la época. Había muy pocos disidentes, por así llamarlo, respecto a cómo se debía ver la economía, y Hayek era uno de ellos. Justamente uno de ellos. Y Lionel Robbins, pero eran muy pocos. Todos los grandes economistas de la época, post-Gran Depresión, ¿no es cierto? De la época, acordémonos que esta es la época del New Deal, de Franklin Delano Roosevelt, ¿no es cierto? Que toma el país en el año, ¿cuándo eligió? No me acuerdo, ¿el 30 por ahí? No me acuerdo, ¿ya? Y está durante 3 periodos, muere justo el año 45, pero toda esa época del New Deal era la época keynesiana. Claro. Keynes era el economista que estaba en boga. Y la idea, ¿no es cierto?, de que era la oferta la que determinaba la demanda, el impulso fiscal, el rol fiscal en términos de inyectarle dinero a la economía. Todo eso era lo que estaba en boga en esa época y se creía, de alguna manera, que esa era la forma de salir de la Gran Depresión. En 1936, la teoría general aterriza en un contexto muy propicio, en un contexto en que el capitalismo era visto con mucho recelo. ¿Te fijas? Claro. Había llegado Hitler ya en el año 31, 33 al nacionalsocialismo, etc. Entonces, la Gran Depresión, de alguna manera, fue interpretada en esa época, como ha sido ahora en todas las crisis económicas que suceden de vez en cuando, la crisis financiera internacional del 2008, como el fracaso del capitalismo. Claro. Entonces, ¿qué es lo que los economistas buscaban? Una solución a través de esta ciencia económica, porque creían que era una ciencia en que pudiéramos definir los modelos económicos que permitían construir una sociedad mejor y más justa. Y Hayek estaba completamente en desacuerdo con esa idea.
Perfecto. Entremos en la obra de Hayek. Hay una anécdota que involucra a un ministro checo de privatización llamado Tomáš Ježek. Y dice, si los ideólogos del socialismo tuvieran que elegir un libro que fuese necesario censurar y prohibirlo estrictamente a cualquier precio, ese tendría que ser Camino de Servidumbre. Sí. ¿Qué tiene Camino de Servidumbre? Bueno, lo Es que tan tiene, peligroso, aparentemente. lo que tiene el Camino de la Servidumbre, que es un ataque brutal y muy bien sustentado a lo que es el socialismo. Ahora, no solo el Road to Serfdom, porque el Road to Serfdom, el Camino de la Servidumbre, estaba dirigido al público general. Es un texto que ya venía desarrollando Hayek hace tiempo, desde el London School of Economics, y que básicamente lo lanzó a la fama. Si la verdad es que Hayek en esa época, como economista e intelectual, era, yo te diría, un segundo orden comparado con Keynes, con lo que fue después John Kenneth Galbraith, que eran grandes figuras. Hayek era un académico que estaba en su oficina, que hacía sus investigaciones, que formaba alumnos en sus doctorados, que hacía sus clases, pero no era una figura pública. Lo que hace el Camino a la Servidumbre es que lo convierte en una figura pública mundial. Y esto es muy interesante. Y podemos ver por qué. Cuando se publica por primera vez en Inglaterra, que se publicó creo que en marzo de 1944, tuvo tremendo impacto en Inglaterra. Pero bueno, este era un libro que estaba dirigido a los ingleses durante la Segunda Guerra. Y después, cuando se publica en septiembre de ese mismo año, lo publica Chicago Press, en septiembre de 1944, en Estados Unidos tuvo un impacto tremendo. Esto fue un boom salvaje. Hayek viaja de Londres, durante la guerra del año 1944, de Londres a Estados Unidos en barco, por supuesto, y llega y se convirtió en un celebrity. Y él nunca había sido un celebrity. Keynes era un celebrity, porque Keynes llegaba a todos lados y habían cámaras, luces, y se saludaba con Franklin Roosevelt, etc. Pero Hayek nunca fue un celebrity. Acá se encontró con que su libro había sido un tremendo bestseller, un libro con una componente intelectual, pero con una tesis muy provocativa para la época, que era básicamente decir que los fundamentos, lo voy a poner en términos muy simples, Stalin y Hitler son lo mismo. Eso es lo que decía. Que eran dos hijos del totalitarismo donde se había controlado la economía y que básicamente tanto el nazismo como el comunismo eran ambos, ¿no es cierto?, efectos de un control de la economía. Y esa es una comparación además que siempre ha molestado mucho al socialismo, ¿no? Que había molestado mucho al socialismo. ¿Por qué? Porque en esa época, y te estoy hablando a comienzos de los 30 y en los 40, se pensaba, y esto lo pensaban grandes intelectuales de la época, que el fascismo era una reacción de los capitalistas ante el comunismo, ante el surgimiento del socialismo y del comunismo. Claro. Ese era el estándar. Y muchos intelectuales pensaban eso. Y además que era una consecuencia necesaria del capitalismo. Es decir, que en algún momento... Y que estaban los intereses de los grandes empresarios en Alemania, detrás de Hitler, etcétera, etcétera. ¿Ah? Y lo interesante cuando llega Hayek a Estados Unidos es que, bueno, él iba a dar una charla a universidad y terminó siendo una especie de rockstar que él nunca había sido, y lo llevaban a audiencias de 5.000 personas, y él no estaba acostumbrado a eso. Pero lo interesante es que los conservadores en Estados Unidos, que estaban muy contentos con esto, y acuérdense que está todo esto que salió en el Reader Digest, que salió la versión resumida. La versión resumida con los dibujos del Camino a la Servidumbre, que también eso tenía una circulación tremenda. A ver, para que te hagas una idea, creo que las cifras se han vendido en Estados Unidos 350.000 copias del Camino a la Servidumbre, solo en Estados Unidos. Y lo interesante es que una vez que los conservadores americanos se dan cuenta de lo que realmente estaba diciendo Hayek, porque ellos tomaron la cáscara. A ellos les pareció muy bien esto de decir el comunismo y el fascismo, claro, son lo mismo, y el ataque al socialismo, que era lo que está subyacente. Eso le gustó mucho. Pero cuando se dan cuenta de que Hayek lo que estaba promoviendo era la competencia, y cuando se dan cuenta que él dice, bueno, a mí lo que me gustaría es que hubiera free trade en todo el mundo, ahí los tipos dijeron... Eso produjo algo de sospecha, claro. De sospecha, no era claro. no era el aliado de los corporativistas y de los conservadores. Claro. Hayek nunca fue un conservador. Él siempre se le achacó que era un conservador, y de hecho él escribe para el Constitution of Liberty un ensayo maravilloso que se llama Why I am not a conservative. ¿Por qué no soy un conservador? Donde explica, bueno, y una persona que creía en el mercado como creía Hayek, ¿cómo diablos iba a poder ser conservador? Claro. Si él creía en la evolución, él creía en que los procesos sociales
van evolucionando. Entonces era una crítica bastante injusta. ¿Él esperaba este éxito tan grande? Jamás. Él No lo nunca esperaba. Además, esperó, que él muy entiende inesperado. que era un hombre un poco tímido, quizás no demasiado, no demasiado de perfil demasiado alto, ¿no? No, para nada. Sí, por eso digo, cuando llegó a Estados Unidos él no podía creer lo que estaba sucediendo. Él estaba era algo muy inesperado para él que este libro haya tenido tanto éxito en Estados Unidos. Ahora, yo creo, voy a tratar de hacer una pregunta ahora que no sé si sea fácil de responder, pero ¿es Camino de Servidumbre la obra es su obra maestra? ¿Es la que lo lanza a la fama o es las dos cosas? Yo diría que es la obra que tuvo más impacto público, por la tesis y por el contexto en que se estaba viviendo, porque es un ataque, lo que citaste tú de Jesse, que es cierto. Si uno fuera socialista y tuviera que prohibir un libro, es precisamente sería. ese. Pero no es solo eso, porque el ataque al socialismo que venía desarrollando Hayek tiene una componente intelectual que un año después este famoso paper que publica que se llama El uso del conocimiento en la sociedad, es básicamente eso, pero de una perspectiva epistemológica. Este es un libro que está dirigido al público más general. Pero esa idea de Hayek de que el socialismo estaba condenado al fracaso, la venía desarrollando hace mucho tiempo y a mi juicio la desarrolla de manera magistral en ese paper que se llama El uso del conocimiento en la sociedad, que se publicó en el año 45 y que hoy día creo que el American Economic Review es un ranking de los papers más influyentes de todos los economistas en la historia y entre los top 10 o top 20 está ese Use of Knowledge in Society, que es un paper maravilloso porque habla de la información. ¿Y qué es lo que requiere de alguna manera el socialismo? ¿Cuál es el error o el supuesto erróneo del socialismo? Es creer que algo o alguien va a conocer toda la información disponible. Y puede tener esa capacidad para planificar centralmente todo, claro, porque esa es justamente una tesis fundamental de Hayek. Y una pregunta hay con Camino de Servidumbre y esta edición que se hace resumida en la publicación, esta popularísima publicación de Reader's Digest, involucra a Sir Anthony Fisher, ¿no? Es decir, está esta edición, está Sir Anthony Fisher y está Hayek. ¿Qué ocurre? Bueno, Fisher tuvo una influencia muy importante en la creación de think tanks liberales y de hecho la historia es que, esto lo leí en alguna parte, pero que Fisher fue a visitar a Hayek a su oficina en London School of Economics y Fisher tenía intenciones de entrar al mundo político. De ser político. Claro, de ser político y Hayek le dice, no te equivoques, si tú quieres estar en la batalla, la idea, yo creo que lo que tenemos que hacer ahora es crear think tanks donde se promuevan esta idea. Y ahí Fisher funda primero el Institute of Economic Affairs, que tuvo una influencia tremenda, y creó no sé cuántos think tanks a lo largo del mundo. Estuvo en el Fraser, también estuvo metido en Estados Unidos, y fue un hombre exitoso en términos de negocios. Creo que tenía una fábrica, estuvo en el negocio de los pollos, no sé cosas. Después le fue mal, le fue bien, no tengo idea. Pero creó una serie de think tanks que fueron muy influyentes. Fue un gran promotor de crear centros de estudios liberales como este, ¿no es cierto?, que tuvieron una tremenda influencia en esa época. Y en el Institute of Economic Affairs, obviamente, después llegaron Harris y Seldon y tuvieron una tremenda influencia y fue muy importante en toda la época de Thatcher después. ¿Era Hayek un antigobierno? No. Hayek no era antigobierno. Hayek creía que eso sí, que el gobierno tenía funciones muy acotadas y que sus funciones estaban delimitadas por lo que era la libertad individual de las personas. Existe la caricatura de considerar a Hayek como que él quisiera eliminar el Estado, y eso no es así. Casi un monarquista, quizás. Claro, casi un anarquista, digamos. Pero eso no es así. Hayek creía que el Estado tenía una función muy importante, que es proteger el rule of law, el Estado de Derecho, por así decirlo, o las reglas del juego, que fueran las mismas para todos. Que tenía que ser limitada y que además no tenía las competencias de acumular toda esa información para planificar centralmente todas las... Exacto, y eso es un hecho, hoy día, si tú hablas con los estudiantes, lo olvidan porque no saben que sucedió esto, pero en esa época todos los economistas viajaban a China y Joan Robinson, Kaldor, todo, y que querían hacer un gran plan, y estaba el Phillips Machine para ver cómo íbamos a definir cuánto iba a ser la inflación en un año. En la India habían todos estos proyectos gigantescos, estas grandes empresas estatales, ¿no es cierto?, que planificaban todo y partían de esa base errónea, que es una cuestión epistemológica de que algo o alguien
tiene el conocimiento, y Hayek pensaba que eso era completamente erróneo, que la única forma de disponer del conocimiento era con los individuos actuando de manera libre a través del sistema de precios, que esa era la única forma de obtener conocimiento que nadie podía adquirir de manera racional, que eso era era lo que daba imposible. las señales, además. Estaban de las esa señales, información, claro. ¿Cómo voy a saber yo? ¿Cómo voy a estar informado de lo que está pasando con el cobre, con el precio del cobre? Bueno, eso el mercado me dice, si bajó el precio del cobre es por algo, porque hay menos oferta, menos demanda, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, el ataque que hace acá en el camino a la servidumbre es muy duro, pero el ataque epistemológico que hace Hayek al socialismo es devastador. No es un ataque retórico, solamente No. simple es un ataque superficial, digamos, con frases, eslóganes potentes, Es sino muy profundo. que efectivamente es profundo y mina las bases completamente. Mina las bases completamente. Mina las bases de la economía central planificada, que en esa época era el estándar. Y era lo que todos los economistas, o no todos, pero la gran mayoría de los economistas proponían. De hecho, acá en Chile existía, yo les cuento esto a mis alumnos, y tengo una botella de vino guardada, antigua, del año 71, donde los precios eran distintos en las distintas regiones. Se valía tanto de escudo en la primera región, que era más caro en la primera región porque estaba más lejos. En la región central costaba tanto escudo, después al sur iban cambiando los precios. Ya había un departamento gigantesco que se llama la Direcon, cuya función era fijar los precios. Claro. O sea, hoy día nos parecería ridículo, pero en esa época, era lo corriente. Claro. Cuando dije que quizás era difícil calificar la obra de Camino de Servidumbre, de si era la que le había saltado a la fama o si era... Es porque Hayek no fue esa la única que escribió y además no fue la única buena. O sea, no fue la única realmente de peso. La fatal arrogancia, por ejemplo, ¿no? Los errores del socialismo. Claro. Que lo escribe mucho después, de hecho poco antes de su muerte, porque entiendo que aparece en 1988, 4 años antes de que Hayek fallece con un poco más de 90 años de edad. ¿Qué tiene la fatal arrogancia? Mira, a ver... Además de un nombre muy... de un título muy sugerente, muy provocativo. Después del Road to Serfdom, yo creo que la obra más importante que publica el Constitution of Liberty, que se publica en el año 60 y es una obra muy sólida y consistente y muy profunda. Ahí está reflejado el pensamiento maduro de Hayek en términos de filosofía política. Y después, en los años 70, en el 73, 76 y 79, publica estos 3 volúmenes del Law, Legislation and Liberty, que también son textos bastante fundamentales, ¿ya? La arrogancia fatal, así se llama, esa es la traducción. Es un libro que es muy provocativo y sugerente, pero hay que tomarlo con un granito de sal, como se dice, porque la verdad es que cuando se publicó ese libro, Hayek ya no estaba tan bien. Y hay cierto debate entre los intelectuales de que gran parte de ese libro tal vez se lo debemos a Bradley, que era el editor de Hayek en esa época, que murió justo un año antes que Hayek. Pero la base también es la herencia o el legado de Hayek. Sin duda es el pensamiento de Hayek, pero no es 100% Hayek. Eso es lo que te quiero decir. ¿Ya? Es un libro que hay que leer. O sea, el Constitution of Liberty, Law, Legislation of Liberty, eso es 100% Hayek. Este libro, yo tengo la impresión, y muchos intelectuales la tienen, que tiene mucho de Bradley también. Ahora, claro, ahí se plantea de alguna manera el tipo de liberalismo. El tipo de liberalismo clásico que Hayek defendía. Y esto de la fatal arrogancia de creer que uno puede conocer toda la información. Ese es el gran punto. Claro. Y que también hace una distinción porque Hayek, de alguna manera, si uno lo piensa en su vida y si uno lo ve en su escrito, también el liberalismo tiene algo de carácter moral, por así decirlo. Y la clave del liberalismo que plantea Hayek, en términos de carácter, es que el liberal, de alguna manera, es humilde. Y el liberal continental es arrogante. Porque el liberal continental, o el otro tipo de liberalismo, el liberalismo de la razón, cree que lo puede saber todo. Y Hayek, ¿no es cierto?, que se nutrió mucho de la tradición de la Ilustración escocesa, es bastante más cauto en ese sentido. Él cree que la razón tiene sus límites, cree que los fenómenos sociales, de alguna manera, tú hablas del orden espontáneo, surgen de la interacción de los individuos, de la acción de los individuos, pero muchas veces son consecuencias no intencionadas, que nadie puede predecir o de alguna manera predeterminar ex ante. Entonces, en ese sentido, la fatal arrogancia también es acusar a que de alguna manera, incluso dentro del liberalismo malentendido, o del socialismo, por así decirlo, poner un extremo, existe cierta arrogancia, cierta soberbia de creer que uno tiene más capacidades de las que realmente tenemos en cuanto a lo que es la complejidad
de los fenómenos sociales. Yo te diría que ese es un poco el sentido de ese libro. Pone al intelectual en una medida mucho más pequeña de la que normalmente se... ¿no? Absolutamente. Claro. Y si tú ves la vida de Hayek era un tipo muy humilde. Él enfrentó todos los embates. Cuando yo te decía que él fue un llanero solitario, bueno, efectivamente, él fue un llanero solitario durante mucho tiempo. Solo al final de su vida, él pudo ver que sus ideas de alguna manera se estaban llevando a cabo. Y él estaba muy contento de esto. Decía, me alegro por la juventud, pero era un hombre de un carácter muy humilde, muy modesto, intelectualmente. Siendo un coloso intelectual, por otro lado. Claro, además de eso. Y la Mont Pelerin Society, esta organización que todavía no solamente es vigente, sino además muy influyente, es fundada, entre otras personas, por Hayek, en el año 47, finales de la posguerra, justamente, ¿no? ¿Qué es la Mont Pelerin Society? ¿Qué hacen? ¿Qué impacto tuvo? ¿Cómo fue la participación de Hayek en esto? Mira, la Mont Pelerin es producto del viaje que cuando Hayek va a promover su camino a la servidumbre en Estados Unidos a fines del año 44, él hizo una serie de contactos allá. Y eso le permitió después, el año 47, crear esta Mont Pelerin Society. Y el objetivo, porque él fue el líder de esto, ¿cuál era el objetivo de la Mont Pelerin? Y es para contribuir a la preservación y la mejora de la sociedad libre. Ese era el sentido. En una época en que el socialismo estaba tomando a los grandes intelectuales, esto era un espacio reducido y único con grandes intelectuales, que estaba, yo te decía, Stigler, Friedman, von Mises, etc. Y se forma en Mont Pelerin, en este hotelito, se junta por primera vez y la Mont Pelerin sigue vigente y se reúnen año a año en un lugar distinto. Este año es bastante particular, yo estoy muy contento porque ahora se va a hacer la Mont Pelerin en Galápagos. Justamente, claro. Y por primera vez se va a tocar, ya me parece muy interesante que en la Mont Pelerin se estén dando cuenta de la importancia que tiene la evolución. En el pensamiento de Hayek, que es primera vez se va a hacer una Mont Pelerin acerca de Hayek y la evolución. De hecho, Hayek tiene un escrito maravilloso, se llama Reason and Evolution, donde explica en el fondo este liberalismo evolutivo y la influencia, como te decía, de la idea de la evolución en Hayek es fundamental. Entender los procesos o los fenómenos sociales desde un punto de vista evolutivo, en que esto es un proceso, ¿no es cierto?, donde van sucediendo las cosas, donde hay consecuencias no intencionadas. Y de que nosotros no somos dueños. Y que nosotros, de lo cual nosotros no somos dirigimos, dueños, no lo podemos dirigir. Sería de una arrogancia, por usar el título, pensar que uno puede predecir qué es lo que va a suceder en la economía, que es en el fondo la escuela de Chicago, o definir qué es lo que va a pasar a futuro. Eso es, según Hayek, es inviable, es imposible. En este mundo de las ideas y sobre todo en este mundo de la batalla de las ideas, como hemos dicho, siempre es muy importante saber qué influencia tienen los intelectuales efectivamente en los políticos. Sí. ¿Qué políticos tuvieron o manifestaron o se notó que tuvieron de alguna manera la influencia de Hayek en sus decisiones, en sus acciones, en su pensamiento? Thatcher, sin duda. Margaret Thatcher era una gran admiradora de Hayek a través del Institute of Economic Affairs. Hay una anécdota famosa que Hayek se reúne con Thatcher y aparentemente ya tenía, no me acuerdo, más de 80 años y sale muy emocionado y dice, "She's so beautiful". Dice que se enamoró de Margaret Thatcher. Y Thatcher, la Constitution of Liberty para ella era un libro fundamental. Y toda esa época, ¿no es cierto?, de Thatcher y Reagan, de alguna manera concretaron lo que era el pensamiento de Hayek. Ahora, bueno, siempre se ha criticado desde la izquierda, ¿no es cierto?, esta revolución neoliberal. Ahora acaba de aparecer un libro que se llama The Masters of the Universe, que es muy interesante, que es de Stedman Jones, donde habla del contexto intelectual de Hayek y Friedman, pero siempre hay un sesgo en todo esto. Y la verdad es que Hayek durante toda su vida fue bastante consistente con su idea, fueron evolucionando y tuvo un impacto que está a la vista. Y vuelvo a esta idea de la filosofía política y de entender la economía como una ciencia social. Y yo te voy a mencionar esto es muy bonito, porque Hayek no le gustaba hablar de ciencia económica porque creía que la economía no era una ciencia, y algo tan simple. La economía no es una ciencia. La economía, ¿qué es lo que estudia? Fenómenos sociales que son complejos, sobre los cuales nosotros tampoco tenemos control. El sistema de precios es el que organiza la información. Y por eso Hayek en una parte dice que a él no le gusta hablar de economía. Él dice que deberíamos dejar de hablar de economía porque la economía hoy día tiene esta pretensión de ciencia, esta idea constructivista de que podemos determinar
la realidad Un par de cálculos. o el futuro, con un par de modelos o lo que fuera. Y él decía, bueno, deberíamos volver a las bases de lo que es la economía. Y él dice, en vez de hablar en economía, y esto dice, a mí me gustaría que habláramos de catalaxia. ¿Y por qué de catalaxia? Porque los griegos, la palabra intercambio para los griegos es catalaxia. ¿Y qué es lo que es la economía? Es el intercambio. Entonces volvamos a las bases, a decir que la economía se basa en qué? El intercambio libre entre las personas. Y a partir del intercambio, que es lo que Adam Smith destaca en La riqueza de las naciones, la propensión de los hombres a intercambiar, ¿no es cierto? Que es la base, el fundamento de la economía, se construye una sociedad mejor en base a eso. Ahora, controlar o tratar de coartar ese intercambio es erróneo. Que además atenta contra la libertad. Y el free trade, que es otro tema importante de Hayek, porque lo bonito de que la palabra catalaxia, decía Hayek, que es el intercambio para los griegos, es que para los griegos también tenía otro sentido, que es cuando un enemigo se hace amigo. ¿Por qué? Porque el intercambio, que es lo que hace entre las sociedades, lo hace más amigos. ¿Ya? Eso es muy bonito, porque tiene un sentido también filosófico o de construir una mejor sociedad. Bien, Hayek estuvo en Chile. ¿Cómo fue esa? De hecho, lo reseña la prensa. Hay un artículo de una entrevista de él que se publica el 19 de abril de 1981 en el Mercurio. Claro. Y además aparece reseñado algunos libros, ¿no? ¿Cómo es ese paso de bueno, ¿por qué viene? Yo entiendo que Hayek vino invitado a una Mont Pelerin Society, que fue efectivamente el año 81. En esa época la invitación se la habrá, yo no sé si don Carlos Cáceres o Pedro Ibáñez padre. De hecho, estuvo en la Escuela de Negocios de la Adolfo Ibáñez en Viña. Yo entiendo que Nicolás Ibáñez también lo paseó y lo paseó por Viña junto a Carlos Cáceres y otra gente. Y ahí está esa famosa entrevista que le hizo Lucía Santa Cruz, que apareció en el Mercurio. Claro. Que después se editó un libro. Que después se editó un libro, claro, que es muy interesante. Y este paso de Hayek por Chile ha sido muy polémico. Como fue el de Friedman también. Como fue el de Friedman, por varias razones. Bueno, el de Friedman fue injustamente polémico, diría yo. Porque Friedman, y acá hay una diferencia intelectual que es importante notar. Friedman efectivamente creía que una economía libre de mercado necesariamente iba a llevar a la democracia. Hayek no. Hayek no. Lo plantea en esa entrevista, No, de hecho. Hayek lo plantea en esa entrevista, lo plantea creo que en el segundo volumen de Law, Legislation and Liberty, y él dice una frase famosa que dice: "Liberalism and democracy are not the same". El liberalismo y la democracia no son lo mismo, son cosas distintas. Entonces, de alguna manera, el debate que se ha producido, bueno, esta tesis de Hayek de decir que perfectamente, y él lo afirma, creo, en esa entrevista, decir que bajo un gobierno autoritario pueden haber principios liberales. Y que naturalmente también no lo dice como lo dice Hayek, pero como lo dice Friedman, pero que la democracia obviamente es el mejor mecanismo compatible con una economía social de mercado, por así decirlo. ¿Qué críticas son las que hoy? Porque ya ahí empezamos a entrar un poco en él tuvo unas grandes controversias con Keynes y todo, pero ¿qué críticas recibe Hayek hoy? ¿Quiénes son sus críticos principales? ¿Por qué se le critica? ¿Por qué se le ataca? Mira, la izquierda siempre ha criticado a Hayek porque de alguna manera él representa lo que fue la caída del muro de Berlín, en cierto sentido. Las privatizaciones, todo eso que la faceta intelectual, claro, la base intelectual de esta idea de la importancia del mercado y la importancia de los precios y del intercambio es básicamente hayekiana. Ahora, a Hayek tampoco le gustaba mucho que lo clasificaran de neoliberal, ¿eh? Y él siempre, cuando se definía como liberal, él consideraba la tradición liberal clásica, que es la tradición liberal evolucionaria, que llamaba él, o la tradición liberal británica, lo voy a poner en términos muy amplios, que parte en la Ilustración escocesa y después sigue con John Stuart Mill, si quiere, en el siglo XIX. Y hay cierta injusticia, a mi juicio, en esa caricatura que se ha formado de Hayek, de clasificarlo como un libertario demasiado acérrimo. A mi juicio, Hayek era un liberal de la tradición de la Ilustración escocesa en muchos sentidos. Él nunca se opuso al gobierno, él decía que el gobierno tenía que cumplir un rol, no creía ni siquiera en un Estado mínimo, sí creía que el gobierno y el rule of law y las constituciones deberían proteger las libertades individuales de los ciudadanos. Y en ese sentido, claro, el ataque
que él hace, fundado de lo que es el socialismo y lo que es la economía central planificada, claramente fueron armas muy potentes desde el punto de vista intelectual contra el socialismo de esa época. Porque Hayek era muy humilde en todo caso, entonces no podía ser tampoco ese tipo de intelectual acérrimo, sordo, que no escucha las cosas, sino que se prestaba bastante para debatirlas y para, en sentido de bien. Bien, finalmente, Fíjate que en ese sentido hay algo interesante. Cuando en el año 1971 se publica A Theory of Justice de John Rawls, que es un libro fundamental de la filosofía política, la filosofía política o la teoría política antes de Rawls estaba condenada al fracaso. Incluso la teoría política estaba tratando de permearse del desarrollo de la economía neoclásica, por así decirlo. Todos hablaban de Pareto, etcétera, etcétera, lo que era muy raro para los filósofos políticos. Y cuando surge este libro es bien curioso que Hayek tiene un par de comentarios. Hayek nunca da su posición respecto a este libro de Rawls, salvo un par de notas a pie de página por ahí, donde de alguna manera se nota que lo leyó y lo cita de manera casi favorable, lo que es muy interesante. Ese es un tema que interesante eso. que es interesante discutir. Yo no he leído nada al respecto. Una vez lo hablé con Bruce Caldwell, pero él tampoco tiene claro qué es lo que pasó y por qué Hayek no empieza si fuera el libertario acérrimo que era, porque no hace un embate contra Rawls, que era lo que uno hubiera esperado de un libertario, de un von Mises, por ejemplo. Claro. Y para terminar, si tuviera que recomendarle hoy a los jóvenes, por ejemplo, ¿qué libro de Hayek, qué obra de Hayek no puede dejar leer? No puede dejar de conocer y leer y tenerla quizás casi como libro de cabecera. ¿Cuál sería esa? O sea, a mí sin duda, para recomendarle a un estudiante, a una persona que se inicia en Hayek, el camino a la servidumbre es un libro fascinante. Aparte de que está muy bien escrito, es muy sólido intelectualmente, es accesible, no tiene las complejidades de los otros libros. O sea, leer Constitution of Liberty o Law, Legislation and Liberty son intelectualmente un poco más pesados. Es el libro que yo recomendaría, sin duda. Y a mí hay un ensayo de Hayek que me parece particularmente interesante, que es uno que se llama Individualism, True and False. ¿No? Yo no sé si está traducido, individualismo verdadero o falso. A mí también me parece una buena entrada a entender el pensamiento la corriente intelectual detrás del pensamiento de Hayek, entre los distintos tipos, estos dos tipos. Cuando habla de individualismo verdadero o falso, son los dos tipos de liberalismo. Donde hay una crítica además acérrima a lo que es esta noción del homo economicus o de la racionalidad económica. Hayek era muy contrario a creer que los hombres eran solo homo economicus que maximizaban su utilidad. Eso estaba fuera de su visión de lo que era la economía como una ciencia social más amplia. Perfecto. Bien, Leonidas, quiero invitarte, antes de cerrar esta sesión de hoy, quisiera invitarte a conversar un poco con las personas que tenemos con nosotros, si tienen algunas preguntas que puedan plantearle a Leonidas sobre Hayek. Hola, soy Joaquín y quisiera que profundizara más en la distinción que se hace entre el liberalismo, digámoslo así, anglosajón y el liberalismo continental, porque bueno, esta fundación trae el nombre de un liberal francés. Y no sé y quisiera que en esto nos ilustrara cuáles serían las diferencias quizás metodológicas o más de fondo entre lo que podría diferenciar entre la arrogancia y la humildad que decía usted, entre todos estos procesos que a los ingleses les gustan que se llaman evolutivos y a los franceses que son más construccionistas, porque también Courcelles-O'Neill tenía un profesor que era Molinari, ¿cierto? Y bueno, no era francés, era belga, pero supongo que está dentro de la misma tradición. También en un discurso, Bastiat dice que aunque no le guste a los que lo estaban escuchando, él se sentía parte de la tradición liberal inglesa o norteamericana. Entonces, en ese aspecto no sé, y creo que sería muy bueno que nos ilustrara y profundizara más sobre esa distinción, y si acaso todos los liberales franceses eran de la escuela continental, o si habían intercambio entre personajes y los distintos liberalismos. Eso, gracias. No es fácil la pregunta, pero voy a tratar de esbozar alguna desde la perspectiva de la historia de la idea. Tú puedes partir de Maquiavelo, si quieres, de alguna manera, y del republicanismo de Maquiavelo. De esta idea de qué es lo que tenían las repúblicas para Maquiavelo y por qué a un príncipe le costaba conquistar una república y tenía que destruir esa república, porque ¿qué tenían los ciudadanos?
un sentido de la libertad. Y esto Maquiavelo, y por eso desarrolla después en sus discursos de Tito Livio la república, ¿cierto? Venecia, en ese entonces Florencia, que eran repúblicas prósperas, donde había libertad, libertad para los ciudadanos. Y de alguna manera toda esa tradición republicana es el mismo origen del liberalismo, y se va engarzando en Inglaterra. Después toda esa tradición republicana, bueno, viene John Locke por el lado liberal, que dice, bueno, ¿qué es lo que es la propiedad? ¿Qué es lo que tenemos que proteger nosotros? La vida, nuestra integridad física, ¿no es cierto? Después las promesas, ¿ya? Y la propiedad privada, el Estado, dice, habla del Estado, lo propio, ¿ya? La importancia de lo propio. Ese punto yo creo que es bien fundamental para el liberalismo. La idea de que lo propio, entendido en un sentido, fíjate que lo propio no se entiende solo en un sentido material, sino que también se entiende en un sentido moral. En el siglo XVIII se puede hablar de actuar con propiedad, de la propiedad del comportamiento, ¿ya? Entonces, la propiedad era un sentido muy amplio, que implicaba no solo la esfera de lo material, sino que la esfera moral de tu propia persona y de tu propio hogar, si quieres, ¿ya? Entonces, en esta idea de que el republicanismo comparte sus orígenes con el liberalismo, se va dando toda una tradición que puede en Harrington, Sidney, en Inglaterra. Después viene toda la tradición política en Inglaterra con la Magna Carta, con un parlamento muy temprano, donde un día, ¿no es cierto?, el rey dice que el parlamento no tiene poder, ¿y qué hace con el rey? Le cortan la cabeza, llega Cromwell. Hay toda una tradición republicana liberal muy importante y que se permea en estos grandes pensadores. Y yo creo que diría la cúspide de este pensamiento se alcanza en la Ilustración escocesa, particularmente con pensadores como David Hume y Adam Smith. Ellos, yo diría, son los que representan esa tradición liberal de la cual Hayek se siente un heredero muy agradecido, por así decirlo, de esa tradición. Después viene toda la tradición de John Stuart Mill, donde el liberalismo, de alguna manera, consiste en que yo puedo hacer lo que quiero mientras no le haga daño a la otra persona. Y que lo que es mi ámbito privado debe ser respetado. Y viene toda esa tradición utilitarista que tampoco Hayek la comparte mucho. El utilitarismo no era para Hayek la corriente natural. El utilitarismo, de alguna manera, es la corriente filosófica que da sustento a la economía neoclásica después, si tú lo piensas en términos intelectuales. ¿Y cuál es la diferencia con el liberalismo continental? Yo te lo voy a poner una sola palabra, la Revolución Francesa. Esos frutos, diría, que fue que Napoleón dijo, esa es la falta de Rousseau. Rousseau, que era el gran intelectual del siglo XVIII, Adam Smith lo conoció, leyó sus libros, lo criticó también. Y es muy bonito porque una parte de Adam Smith dice, el problema de Rousseau es que es un republicano llevado muy al extremo. ¿Y por qué? Porque de alguna manera, desde la tradición cartesiana, el énfasis en Francia había sido ¿en qué? En el uso de la razón. En que mediante la razón, el pienso luego existo, ¿no es cierto? Es mucho más que eso. Es que mediante el uso de la razón yo puedo definir cuál es la mejor sociedad. ¿Y qué pensaban estos otros pensadores escoceses? Que la sociedad es un fenómeno evolutivo que se va dando, donde a veces hay consecuencias no intencionadas, donde la acción de los humanos va determinando ciertas instituciones que a su vez pueden cambiar. Y este es, por así decirlo, como diría Popper, un proceso de prueba y error que se va moviendo, pero no, donde nadie puede tener la panacea o la última receta respecto a algo. Es una tradición, esa tradición liberal, yo te lo voy a poner una palabra, es más escéptica. Es más escéptica en el sentido de que desconfía no solo de la razón, sino que desconfía también de los seres humanos. Tiene una percepción de la naturaleza humana bastante realista, por así decirlo. No creen que los seres humanos son todos buenos, ¿ya? ¿Qué es lo que hace Hume cuando habla de la justicia? Dice, la justicia no es una virtud como la pensaba Platón. Dice, la justicia es una virtud artificial. Cuando nosotros vamos a hablar de justicia, tenemos que partir de la base de que todos son unos pillos, que todos son ladrones. Y ahí definimos la institucionalidad que es la justicia. ¿Te fijas? Entonces hay una cuota de escepticismo, de desconfianza, de realismo a veces crudo de lo que es la naturaleza humana, los incentivos, que están clarísimos en la riqueza de las naciones, que los individuos actúan motivados por su propio interés, son parte también de esta consideración de la naturaleza humana. Pero ¿cuál es la diferencia? Y te lo voy a poner de nuevo en Adam Smith, con lo que sucedió en Francia con ese otro liberalismo, que es más determinista, que es más reduccionista y que es más racional, y que es, como diría Hayek, más constructivista. Esta imagen que Adam Smith dice, hay hombres doctrinarios, dice, u hombres de sistema les llama, que piensan
que la sociedad es un gran tablero de ajedrez donde cada uno puede mover la pieza de acuerdo a su antojo. Pero se olvidan de algo fundamental, dice, de que cada una de esas piezas, el hombre del sistema olvida que cada una de esas piezas tiene un movimiento propio y que son autónomos. Y yo diría que esa es la gran diferencia, porque al final ese liberalismo racional lleva ¿a qué? A controlar a las personas y a saber qué es lo que es mejor para los demás. ¿Te fijas? No sé si queda un poquito explicado esa diferencia. Me alargué un poco, perdón. Cuando relataba su exposición, recordaba a Spencer, Herbert Spencer, que también tenía este apelativo que le dio a la izquierda de ser un darwinista social, por el concepto de evolución social, y que también comparte con Hayek, bueno, antecesora Hayek, mucho de lo que ha expuesto. Ambos fueron, a mi juicio, como profetas del peligro de la soberbia humana, que acaba, yo creo que la cúspide de esta soberbia humana es la Shoah, en el cual se masacra a seres humanos solamente por tener una creencia distinta, una fe distinta, un pensar distinto. ¿Cómo es posible que, habiendo sido empíricamente comprobado una y otra vez el fracaso del socialismo, que conlleva siempre esta soberbia humana, por lo demás Spencer también desconfiaba de la poderosa razón humana, siempre fue humilde también ante lo que nos rodea, la realidad? ¿Cómo es posible que en Estados Unidos, el pilar de la libertad, se esté cuestionando hoy un masivo espionaje de sus ciudadanos? O que la Unión Europea, cuna de todos estos enormes pensamientos liberales, se esté controlando al individuo de tal forma que no tienen capacidad de maniobra los gobiernos para hacer frente a la crisis económica. O que en Venezuela y en Argentina se vuelva al control de precios que ha fracasado como medida para controlar la inflación desde la época de Diocleciano. ¿Cómo es posible que en Chile se esté planteando, hace 2 días en el debate televisivo, volver a estatizar una serie de empresas o de sectores de la economía y cambiar la Constitución, cambiar las reglas del juego? O sea, ¿por qué? Básicamente, lo que tú mencionas, bueno, parte con Spencer, que Survival of the Fittest y todo eso, que con Darwin hay unos problemas, pero básicamente lo que sostiene lo que está pasando, bueno, es lo que dice Hayek, que hay que proteger y cuidar la libertad. Y es natural que la sociedad y los que dirigen las sociedades tiendan a tener la mayor cantidad de poder, y eso debemos protegernos mediante, ¿no es cierto?, el rule of law, y por eso las constituciones son tan importantes. Si tú te fijas, el título de Road to Serfdom tiene un sentido. Esta idea de Road to Serfdom es lo que plantea Tocqueville. Tocqueville decía, tú mencionas lo que pasa en Venezuela y en Argentina. Sí. Eso es básicamente lo que Tocqueville definía como la tiranía de la democracia. Pero cuando la gran mayoría apabulla las reglas de derecho, modifica las constituciones e ignora, ¿no es cierto?, lo que es la libertad individual. Y finalmente hay todo un ataque, una coacción sobre los individuos, que es lo más dañino y sobre lo que debemos protegernos. Ahora, claro, hay casos como Corea del Norte, ¿no es cierto?, donde esto ya no tiene arreglo. Entonces tiene una dinastía de Kim Il-jong y son tres dinastías donde la gente ya no tiene libertades. Se pierden. ¿Y cómo se pierde la libertad? Y esto es lo que decía Hayek, lo primero que se hace es a través del control de la economía. Se controla la economía, después se pierde la libertad y después se pone en jaque incluso la propia vida y la integridad física. Que es lo que sucedió con Stalin, ¿no es cierto?, lo que sucede en Corea del Norte hoy día, incluso en Cuba. Entonces eso es un llamado, lo que tú dices, a lo que está sucediendo aquí. No hay que bajar la guardia. Eso es lo que quería Hayek, que esta amenaza es permanente. Y lo que hay que hacer es proteger y cuidar lo que es la libertad individual ante los embates, ¿no es cierto?, de los gobiernos o de las modificaciones o de los encantos de sirena de la tiranía de la mayoría, como diría Tocqueville. Hola, soy Javier Rosa, alumno de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, y creo que una pregunta pertinente en el contexto que estamos viviendo: ¿cuál cree usted que sería el mensaje más indicado de Hayek para los jóvenes hoy en Chile? ¿El mensaje? ¿Más indicado o el mensaje más que podría servirle más a los jóvenes en Chile hoy? Mira, yo me atrevería a decir de que
de que en el fondo lo que estamos hablando ahora de esta diferencia entre los dos tipos de liberalismo que hablábamos antes, de que los fenómenos sociales son complejos, de que nadie es dueño de la verdad, de que nosotros no tenemos control sobre una serie de cosas, que nuestras acciones en realidad no siempre se van a ir dirigidas a lo que nosotros creemos, y de alguna manera de que todos los cambios que quisiéramos promover para mejorar la sociedad tienen que ser cambios lentos y graduales. Yo creo que eso está muy presente en Hayek, de que acá no se trata de hacer un Big Bang, un cambio de un día para otro. Eso no resulta. Desechar todo lo que se ha hecho es un pésimo consejero. Y si tú ves esta tradición, que es la tradición de la ilustración escocesa, hasta Hayek, ellos creen en los cambios, creen que se puede mejorar la sociedad. No son conservadores, como te dije, son liberales. Creen en la evolución, en que los procesos, en que la sociedad se va adaptando a las nuevas exigencias y a las nuevas demandas de la sociedad, pero estos cambios tienen que ser lentos y graduales y velando siempre, ¿por qué? Por la libertad. Ese es el punto fundamental. Mientras la libertad de los individuos no sea puesta en riesgo, vamos avanzando por el buen camino, pero no borrando con un codo todo lo que se ha hecho y partiendo a foja cero, te lo voy a poner como abogado, no sé, foja cero, sino que consensuando y avanzando en la dirección y sin esa pretensión de saberlo y conocerlo todo. Ese es el gran riesgo que ve Hayek en esa arrogancia, ¿no es cierto?, en esa soberbia de los que se creen dueños de la verdad. Es una posición humilde, modesta, en que vamos viendo cómo se van dando las cosas, en que, guiados por esta mano invisible que no tiene ninguna intención, vamos avanzando hacia una sociedad mejor. Yo te diría que ese sería el mensaje que daría Hayek. Profesor Leonidas Ponte, decano de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez, muchísimas gracias en nombre de Fundación para el Progreso por habernos acompañado hoy. Gracias a ti, Rafael. Y una niñez bastante normal para la época. Como te digo, era una familia, yo diría, de clase alta, pero muy desafiante en términos intelectuales. Ahora, en ese entonces, lo que deja de suceder después de la gran crisis, el mundo era bastante abierto en términos económicos. La liberalización de los mercados que se promovió durante el siglo XIX por Inglaterra, por Gran Bretaña, en el fondo estaba muy, muy activa. Era una época económicamente próspera, por así decirlo. Hasta que llega la Primera Guerra Mundial y después, obviamente, la Gran Depresión de fines del 28, 29, 30. Perfecto. Y ya entrando un poco más en detalle, porque nos acaba de mencionar un dato curioso, que la madre de Hayek era prima de Wittgenstein, ¿no? ¿Cómo era el entorno familiar de Hayek? Si ya no el entorno más grande, sino el entorno familiar. Incluso hay un par de cosas interesantes, por ejemplo, como que su padre se dedicaba a la botánica, o en algún momento se llegó a dedicar a la botánica. ¿Cómo es el entorno familiar de Hayek? Yo creo que el entorno familiar era intelectualmente muy atractivo y era un caldo de cultivo para ver una serie de inquietudes que Hayek fue desarrollando. Si uno algo puede decir acerca de Hayek es que tuvo una mirada multidisciplinaria a una serie de disciplinas. El mismo hecho que tú mencionas del padre de Hayek. Bueno, ya en esa época de joven, en Viena, Hayek tenía una gran atracción por los temas de la evolución, por Darwin, por lo que sucedía en términos evolutivos, etc. Y es por eso que bastante tiempo después publica este libro tan importante que es The Sensory Order, que lo publica en el año 52 y que básicamente obedece una inquietud de su juventud que fue desarrollando con el tiempo y que ya cuando él estuvo en Chicago ahí pudo darle pie suelto a esa área que tenía un poco descuidada. ¿Te fijas? Entonces fue un ambiente, yo diría,
desde el punto de vista intelectual muy próspero y muy propicio para lo que iba a ser la vida intelectual de Hayek. Lo interesante es que era un ambiente rico y próspero al interior de su familia y también en el entorno En el entorno, cosmopolita claro. de Viena, una capital musical, una capital artística, en fin. Intelectual. ¿no? Intelectual, exactamente. ¿no? Bien, la juventud de Hayek. ¿no? Hay varios episodios interesantes que quisiéramos tocar, entre esos la guerra, después la militancia política de Hayek en algún momento. ¿Cómo es la juventud de Hayek? ¿Cómo es en términos, digamos, además de formación escolar, pero además un poco de lo que cualquier joven hace en esa época? Bueno, tuvo una formación bastante rigurosa, fue al gimnasio, lo que era propio de esa época, pero yo diría que el evento más importante es cuando a Hayek le tocó participar en la Primera Guerra Mundial. Estuvo más de un año en el frente. De hecho, ganó una medalla al valor y esto lo impactó profundamente. A su regreso a Viena, él comenzó a estudiar Derecho y siempre para él fue un hito muy importante el haber participado en la Primera Guerra. De hecho, después en Londres, cuando estuvo en Londres, también participó en la Segunda, cuando tuvieron que moverse de Londres, ¿no es cierto? Y él apoyó a la Fuerza Aérea de otra forma, no en el frente, Claro. pero también participó. ¿Te fijas? Y su formación fue muy rigurosa, te diría yo. Hayek, no solo en su familia, sino también en la formación académica, escolar, el gimnasio, que en esa época era bastante rigurosa. ¿Y qué es lo que hace después cuando vuelve? Cuando termina la Primera Guerra, perdón, él entra a estudiar a la Universidad de Viena y lo curioso es que hace 2 doctorados. Primero entra el doctorado en Derecho y después hace el doctorado en Ciencia Política. Y la verdad es que en esa época no había en Viena algo que se podía llamar como economía propiamente tal. No existía esta idea de la economía política, pero la economía política básicamente dependía o bien del derecho, de la jurisprudencia o de la ciencia política. Entonces su llegada a la economía fue a través de estos 2 doctorados que hizo y más que nada de la influencia de los profesores y de las discusiones que había en esa época en Viena. Él fue alumno bueno, estaba toda la tradición de Menger, de Karl Menger, que era la famosa disputa por el método entre Menger y, ¿no es cierto?, y la escuela histórica alemana, que eso estaba muy vigente incluso en la época de Hayek. Él fue alumno de Wieser, de Friedrich von Wieser, y von Babeck también era una figura muy importante en la escuela austríaca, pero la influencia más determinante probablemente es la que tuvo von Mises en esa época. Perfecto. Y justamente eso le iba a preguntar, porque Hayek fue economista, pero incluso se sentía que era algo más de economista y se sentía orgulloso de eso además, ¿no? Entonces es interesante haber apuntado eso de que Hayek llega a la economía entonces por la ciencia política. Bueno, él tiene una frase muy bonita, dice: un economista que es solo un economista, no un buen economista. No es buen economista, exactamente, sí, justamente. Bien, Y ese es uno de los temas muy interesantes, porque ahí viene todo, o sea, el hecho de que Hayek, ¿no es cierto?, vaya a Chicago. una de sus más importantes obras y una de las más recientes, La fatal arrogancia de los errores del socialismo, que apareció en el año de 1988. Hayek ya rozaba los 90 años cuando escribió esta obra y poco tiempo después murió. Hayek, además de eso, fue académico activo, estuvo en la London School of Economics, así como en la Universidad de Chicago. Fue reconocido en numerosas ocasiones, pero en 1974 una de las cosas que lo hace destacar es que gana el Premio Nobel de Economía. Finalmente, con más de 90 años, falleció en Freiburg, en Weißhaus, Alemania, 1992. Bien, la primera pregunta que quisiera hacerle hoy a nuestro invitado: ¿cómo conoce Leonidas Montes la obra de Hayek? ¿Cuál es el primer contacto que tiene con la producción intelectual de Friedrich von Hayek? Y ya Hayek a través de Adam Smith, curiosamente, no curiosamente, pero ahora unos 20 años estaba trabajando en el tema del interés propio y el beneficio público, y empecé a estudiar un poco lo que significa la mano invisible y las docenas de interpretaciones que hay acerca de la mano invisible, y me pareció particularmente atractiva la lectura que hacía Hayek de la mano invisible de Adam Smith. Y ahí poco a poco empecé a leer algunos textos de Hayek y me fui involucrando cada vez más con un autor que me pareció muy fascinante y un, digamos, verdadero heredero de esa tradición de la ilustración escocesa. Y una cosa, vamos a tratar de empezar a hablar un poco sobre la vida de Hayek, su aporte, su legado, pero primero quisiera que comenzáramos precisamente con sus primeros años, ¿no? Hayek nace en el Imperio Austrohúngaro en una época, digamos, que en algún momento empezó a tener ciertas convulsiones en Europa, ¿no? ¿Cómo es ese ambiente en el que nace Hayek? ¿Cómo es ese entorno, el entorno social, político, económico de sus primeros años de infancia? Y también cómo es el contexto internacional, porque recordemos que poco tiempo después, un par de décadas después apenas, o casi un par de décadas de que nació Hayek, estalla la Primera Guerra Mundial.
Cuéntanos entonces cómo es eso, cómo son esos tiempos. Hayek nace en una familia bastante tradicional vienesa. Viena en ese entonces era un lugar intelectualmente muy desafiante. Estaba el Círculo de Viena, estaba todo el auge del positivismo, Freud, etcétera. Y la familia de Hayek particularmente estaba muy vinculada a la academia, tradicionalmente. O sea, no, si uno piensa, la mamá de Hayek era prima segundo grado de Wittgenstein. Entonces había una relación incluso con Wittgenstein que era muy notable. Y Hayek tuvo una juventud. Bienvenidos al programa Una vida por la libertad, un ciclo de entrevistas sobre las figuras más importantes del pensamiento de la sociedad libre. Soy Rafael Rincón Urdaneta Serpa, investigador de la Fundación para el Progreso. Hoy vamos a tener probablemente a una de las figuras más importantes del pensamiento del siglo XX, Friedrich von Hayek. Tenemos con nosotros al decano de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez, el profesor Leonidas Montes. Muchas gracias, Leonidas, por acompañarnos hoy en esta entrevista. Bien, voy muy brevemente a leer el currículum de Leonidas Montes, quien es doctor en Economía del King's College de la Universidad de Cambridge. También es ingeniero civil industrial, licenciado en Filosofía y magíster en Ciencia Política de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Sus áreas de investigación giran en torno al pensamiento de Adam Smith y el contexto intelectual del siglo XVIII, con un especial énfasis en la Ilustración escocesa. Es, además, entre otras cosas, miembro del Consejo Directivo y del Comité Ejecutivo del Centro de Estudios Públicos, del Comité de Buenas Prácticas de la Bolsa de Comercio de Santiago, del directorio del International Adam Smith Society y es columnista regular de La Tercera y de La Segunda, dos diarios chilenos. Fue presidente del directorio de Televisión Nacional de Chile entre los años 2010 y 2012. Es miembro de la sociedad, miembro del Executive Committee de la History of Economic Society. Actualmente es decano de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez. Bien, antes de comenzar con la conversación de hoy, vamos a tener primero una pequeña introducción biográfica a la vida de Friedrich August von Hayek. Hayek nació en Viena, en el entonces Imperio Austrohúngaro, en el año de 1899. Fue economista y filósofo social de la escuela austríaca. Sus obras, abundantes, fueron consecutivos aportes a la idea de la libertad. Algunas de ellas son La teoría monetaria y el ciclo económico, publicada en el año de 1929, Planificación económica colectivista, de 1936, Camino de servidumbre, obra fundamental que trataremos hoy, aparecida en 1944, Individualismo y orden económico, de 1948, La contrarrevolución de la ciencia, Estudios sobre el abuso de la razón, de 1952, La Constitución de la Libertad o los Fundamentos de la Libertad, de 1960, Nuevos estudios en filosofía, política, economía e historia de las ideas, publicada en 1938, Y no entra a la Facultad de Economía, te fijas, esté en el Committee of Social Thought. Es representativo de una disputa que había entre la forma que tenía Hayek de ver la economía y cómo la Escuela de Chicago veía la economía. Había una disputa metodológica muy importante. Claro, por eso en algún momento también decía, yo estoy de acuerdo con Friedman en casi todo, exacto, menos en quizás su forma de aproximarse a la... Pero una afinidad más bien política que metodológica, desde el punto de vista de la economía. Justamente. Hayek era muy crítico de los modelos económicos, era muy crítico, si tú te acuerdas, Friedman, la base de toda la economía positiva es la capacidad predictiva de la economía, que es la que de alguna manera valida los modelos, y Hayek era absolutamente contrario a eso. Hayek no creía en la capacidad predictiva de la economía. Él no creía que la economía era una ciencia, de hecho. No era un hombre de pensamiento tan rígido en ese sentido. No, yo te diría que tenía toda esta influencia de la filosofía política y yo te diría particularmente la influencia que tuvo la Ilustración escocesa en el pensamiento de Hayek fue muy importante para la forma que él tuvo para ver los fenómenos económicos como fenómenos sociales. Yo diría que esa es la gran diferencia de esa época, de los años 40, sobre todo, donde la teoría del equilibrio general, etcétera, era esta idea de construir grandes modelos matemáticos, y Hayek era bastante reacio a eso. Hayek siguió creyendo siempre que la economía era una ciencia social, pero que ni siquiera era ciencia. Claro. Y de hecho, en ese entonces, en los años 40, 50, 60 y hasta el día de hoy, toda la idea es que la economía de alguna manera tenía que ser una ciencia. Esa yo diría que la principal diferencia que había entre lo que es la mirada de la economía de Hayek y la mirada de la economía positivista que tenía Friedman y la Escuela de Chicago. Claro. Hay un episodio que no se produce solamente en Hayek, sino que se produce en varios jóvenes de esa época, ¿no? Y el hecho de haber militado en las filas del socialismo, ¿no? Uno puede contar a Karl Popper, por ejemplo, que en algún momento estuvo hasta que
vio las cosas que se pusieron un poco negras y salió, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con Hayek, no? Porque Hayek también tiene un paso por las ideas socialistas. ¿Cómo impacta esto en su vida? ¿Qué tan entusiasta fue, si es que lo fue? Yo creo que, a ver, si tú miras la obra de Hayek, el pensamiento de Hayek es una evolución bastante curiosa y está desde la perspectiva de la filosofía política, te diría yo. La filosofía política es lo que está detrás de